cada disciplina hay personas que destacan por sobre las demás, con una historia fascinante y talentos incomparables. Ellos son los maestros. En esta edición de Maestros les traigo a un director reconocido mundialmente como uno de los mejores cineastas de la historia, Hayao Miyazaki, cofundador del estudio Ghibli y director de 11 largometrajes hasta el momento. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Tokio. Su padre trabajaba en una empresa que hacía partes para el famoso Zero japonés, un avión utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que su familia hiciera su dinero en la industria de la guerra definitivamente marcó la temática de sus futuros films. Su carrera profesional arrancó en 1963 cuando se unió a Toei Animation, así es Toei. ¿Se imaginan si Miyazaki todavía estuviera en Toei? Trabajó como in-betweener en Gulliver's Travels Beyond the Moon, donde, descontento con el final original, contribuyó a la creación de una nueva resolución para la película. Tuvo un importante rol también en Hal's Prince of the Sun, un film donde gracias a su atmósfera colaborativa logró trabajar con su mentor, el director de animación Yasuo Otsuka, que fue una gran influencia para su estilo. Y también durante esa película fue que entabló relación con quien sería su socio a la hora de crear Estudio Ghibli, el director Isao Takahata. Al dejar Toei fue a A-Pro y luego a Nippon Animation, donde colaboró con algunos de los clásicos más grandes de la animación japonesa. Hasta que finalmente llegó a TMS, donde dirigió su primer film, Lupin III: The Castle of Cagliostro. Tras muchos trabajos luego en televisión fue que logró dirigir una película que sería la piedra angular de su estilo y de su futura carrera profesional, Nausicaa del Valle del Viento. Esta película también marcó el nacimiento del estudio Ghibli, lo cual se hizo oficial al año siguiente del estreno de Nausicaa en junio de 1985. La primera película oficial bajo el ala de Ghibli fue Laputa, luego llegó el clásico Tonari no Totoro, Kiki's Delivery Service y Porco Rosso, pero sería en 1995 cuando llegaría una película icónica en su filmografía, Mononoke Hime, una película que sigue las consecuencias de la guerra entre las personas contra la naturaleza, con villanos complejos que no tienen la maldad como objetivo principal, y personajes tridimensionales que se sienten con vida. Este film se transformó en el más taquillero de Japón, aunque luego sería destronado por Titanic, y el primer film animado en ganar el premio como mejor película en los premios de la Academia de Japón. Tras el estreno de esta película, Miyazaki decidió tomarse un merecido descanso, puesto que mientras trabajaba en Mononoke llegó a redibujar 80.000 frames de la película. Pero fue en ese semi-retiro donde conoció a la hija de unos amigos, una niña totalmente apática que terminaría siendo la inspiración para su siguiente película, El viaje de Chihiro. Esta película significaría su consagración mundial, recibiendo premios en diferentes festivales hasta hacerse acreedor del Oscar a Mejor Película Animada. El viaje de Chihiro es sin lugar a dudas una de sus películas más brillantes, con una temática profundamente japonesa y una gran crítica social hacia la modernidad y hacia cómo los jóvenes se manejan hoy en día, pero al mismo tiempo mostrando cierto dejo de esperanza. En 2004, luego de que Mamoru Hosoda abandonara el increíble castillo vagabundo, Miyazaki volvió a cancelar su retiro para poder hacerse cargo de la película, y en 2008 llegaría Ponyo. Finalmente, en 2013 se anunció su próximo film, Kase Tachino, que cuenta la historia de Jiro Horikoshi, el diseñador de los Zero Fighters. Este personaje sería interpretado por el director de Evangelion, Hideaki Anno. Esta película, la primera biopic de su cinematografía, sería también el film con el que Miyazaki anunciaría su retiro definitivo del mundo de la animación. En 2014 recibió un Oscar honorífico, siendo el segundo japonés en hacerse merecedor de este galardón. Por el momento Miyazaki continúa retirado, trabajando aún en un manga y en administrar el renombrado Museo Ghibli. Pero conociendo su mente inquieta no descartamos la posibilidad de que tengamos algún film más de Miyazaki en el camino. Hayao Miyazaki es un director icónico en el mundo de la animación y en el cine en general, acérrimo defensor de las técnicas tradicionales pero sin miedo a experimentar con nuevas tecnologías. Sus películas nos muestran la complejidad de la sociedad, sus dibujos nos enseñan que es posible soñar con mundos maravillosos. Sus películas siempre dejan un mensaje positivo para niños y adultos por igual, preocupado por la conservación de la naturaleza, opositor total de la guerra. Ferviente crítico a muchas de las costumbres y decisiones políticas que se toman en Japón, pero al mismo tiempo demostrando un amor por su país.
Sus personajes son inolvidables, particularmente sus villanos y sus fuertes protagonistas femeninos. Es capaz de crear universos tan maravillosos que simplemente desearíamos poder perdernos en ellos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es su película favorita de Hayao Miyazaki? Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana. Son Goku, 今の確かな一撃、そして俺を倒すためにここまで高めたその熱さ、答えねばなるまい。はい、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい、まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の悟空。たちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなもの簡単に消え去るんだ。貴様の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえけどな、仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。Go!
Señores de Combo, bienvenidos. Nos encontramos desde Pixar, donde estamos platicando con muchos creadores de contenidos, muchos creadores de historias y de películas. Y entre ellos nos topamos con este personaje que se llama Alonso. ¿Cómo estás? Bien, a gusto. ¿Cómo aplicas? ¿Qué vas? Llega, tocas el timbre. Vengo a dejar mi currículum. Sí. O un amigo, por ejemplo, alguna vez se metió a ver todos los programas que necesitabas Sí. dominar. ¿Qué haces para que te dan una oportunidad de entrevista o cómo? Mira, una de las cosas más poderosas de esta situación no es como la mayoría de las profesiones que para llegar lejos necesitas dinero y de todo tipo de cosas. Si tienes internet, si tienes una computadora decente, te lo juro que la mayoría de mi educación fue en el internet. Es tiempo para pánico. ¡Ay, nanita! ¡Ya quiero que juegue conmigo! Rex. Les encantan los juguetes nuevos. ¿De dónde es Alonso? ¿Dónde nació? ¿Qué hace aquí? ¿Qué onda contigo, brother? Nací en Monterrey, en Nuevo León. Llevarás el nombre de Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Bienvenido, hermano Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Suficiente con el Tiburoncín. ¡Tiburoncín! Yo trabajo por un departamento que se llama el Departamento de Personajes. Específicamente, ¿a qué se dedican? El departamento de personajes es... tomamos humanos, los metemos dentro del floppy y salen personajes digitales, no te creas. Tomamos dibujos, nos dan un chorro de dibujos, a veces esculturas, si tenemos suertes. Nos dan un chorro de dibujos y tenemos que tomar la esencia de esos personajes y realizarlos en la computadora. Entonces mi trabajo tiene dos partes. La primera es hacer una escultura digital y la segunda parte es cómo controlar ese modelo digital. ¿Cómo lo hago para que lo puedas como mover, como si fuera un títere, ¿no? Ok. Que pueda tener como la articulación que requiere para la actuación, que es lo que se viene siendo la animación. Entonces yo no soy animador, yo soy director técnico de personajes. Claro. Entonces yo hago el títere. Tú le das la herramienta a los animadores para que tenga toda la movilidad de ese personaje. Yo hago la guitarra y ellos hacen la música. Eso es todo, qué bueno. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. La escuela en la que fui era buena, y los maestros eran buenos, pero la mayoría de los estudiantes, si quería ser el mejor de todos los estudiantes, estaba leyendo tutoriales en el internet y cosas así. Eso es lo bien chévere. También lo bien chévere es que puedes encontrar sitios en los cuales te puedes estar comparando con los mejores artistas del mundo, ¿no? Si te pones a pensar que Pixar tiene como 5,000 aplicaciones por año para trabajos técnicos, ¿verdad? ¿Cómo te aseguras que el tuyo es el...? Porque imagínate que si 2,5 minutos para mi cortometraje, pero bueno, mi portafolio era de 5 minutos, ¿no? Tenía un portafolio en video y uno en plano. Y imagínate que son 5 minutos. 5 minutos como por 6,000 personas. Sí, no o sea, es- no hay tiempo en un año para ver todos los portafolios. ¿Cómo captas la atención de Sí, la persona? y entonces hay un arte muy delicado de cuando estás haciendo tu portafolio. Tienes que entender que las primeras cosas que enseñan, si no son la cosa más increíble del mundo,